¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Concertante Encuentros. En esta ocasión estamos con una amiga muy querida, María Belén, comunicóloga, cantante, y que nos va a ayudar para dirigirnos a todos los que tienen problemas respiratorios, sobre todo a raíz del COVID, donde hay una inflamación de los pulmones, donde hay un atrofiamiento. Y entonces la idea es irles planteando algunos ejercicios, enseñárselos no como médicos, sino como especialistas en la respiración, que es mucho de lo que hacemos nosotros en los procesos de montajes cuando hacemos obras en concertante. Lo primero va a ser tranquilizarnos plenamente. Comenzaremos con una exhalación y María Belén va a hacer 3 inhalaciones mientras se va aquietando con cada inhalación y quedamos en un estado ideal para comenzar a respirar. El primer ejercicio va a ser la inhalación por la nariz, siempre por la nariz en este caso, entrecortada, o sea, sin que se altere el pecho. Vamos a hacer una ligera sonrisa en los pómulos e inhalamos entrecortado una vez, exhalamos, inhalamos nuevamente entrecortado, exhalamos y una tercera vez inhalamos entrecortado y exhalamos. Bien, vamos a volver a hacerlo. La sensación debe de ser, cuando yo estoy inhalando, debo de sentir que el aire va hacia mis ojos, como si entrara por atrás de mi cara hacia una máscara, como si tuviéramos un antifaz o unos lentes, y hacia allá dirijo mi aire mientras estoy inhalando. Pongo atención en que el resto del cuerpo se va relajando, no debe de entrar en ningún tipo de tensión. Entonces inhalamos por la nariz, entrecortado hacia los ojos, exhalo, nuevamente inhalo y con cada exhalación voy relajando más, exhalo también por la nariz, inhalo profundo y exhalo por la nariz. Muy bien. Quisiéramos hacer hincapié en qué sucede cuando se respira mal. Vamos a hacer un ejemplo de cómo inhalaría María Belén y cuando va sobre todo tensión al pecho, que es lo más común, que es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces inhalamos, exacto, y exhalo. Eso no está indicado, evítenlo. Al principio sí mete uno pues en interacción muchas partes del cuerpo, pero el ideal será siempre mantenernos calmados. Hacemos una respiración más ya en el proceso normal. Inhalamos y exhalamos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Cuando nosotros inhalamos hacia los ojos, hacia la máscara, inmediatamente sentimos que sube nuestro aire. Uno de los síntomas cuando se tiene COVID es que perdemos el olfato en la mayoría de los casos y eso pues nos afecta bastante porque la sensación que tenemos cuando inhalamos es inhalar como si estuviéramos oliendo un aroma muy agradable, un perfume, etcétera. A la hora que ustedes inhalen así, se siente que el aire sube casi hasta el centro de la frente. Podemos probar inhalar como si oliéramos un aroma. Y exhalo. Y allá donde inhalé, cuando siento que subió toda mi columna de aire, ahí sería el ideal pensar que yo voy a volver a exhalar. Entonces, inhalo hacia arriba y ahí mismo exhalo como si viniera de arriba hacia abajo. Inhalo una vez más y exhalo.
Esto nos funciona muy bien porque a la hora que yo ya subo mi columna de aire, automáticamente va a bajar mi aire, en este caso a la parte baja de los pulmones. ¿Qué sucede con los pulmones? Vamos a la segunda parte. Nosotros tenemos el diafragma, que es una especie de honguito que está por la parte baja de nuestros pulmones. Ese honguito es como una montañita, y entonces a la hora que yo inhalo profundamente hacia arriba en mi cara, va a bajar la parte baja de mis pulmones, y entonces el diafragma lo que hace es que se presiona hacia abajo y de ahí va a volver a subir cuando yo exhale. Eso será la respiración natural, ¿no? Entonces por eso es que sentimos que nuestro abdomen sale a la hora que yo estoy inhalando. Entonces inhalamos hacia arriba y al mismo tiempo va bajando y saliendo nuestro abdomen, y ahora exhalo como si viniera de la parte alta de mi frente y se va hundiendo el abdomen. Inhalo profundamente hacia arriba, sale el abdomen, bajo y exhalo y se va hundiendo el abdomen. Ese es nuestro ciclo normal de respiración. Conforme vamos creciendo, las famosas tías y cosas así, de que hijita asume el estómago, camina derechita, etcétera, lo único que hacen es que se altere nuestro ciclo normal de respiración. Si vemos respirar a un bebé, de inmediato es totalmente natural, como una bombita, se infla y se desinfla. Si usted descubre que no sale el abdomen, hay que empezar con estos ejercicios con toda calma y poco a poco se irá expandiendo. Si no tiene ese sentido del olfato, entonces inhale alto, como si quisiera llevar el aire hacia los ojos, casi jalar, empujarlo tal cual, y eso será el mismo efecto que si estuviera oliendo un aroma, ¿no? Vamos a la primera serie en esta cápsula, que será inhalar en 2 tiempos, detengo mi aire 2 tiempos, o sea, entro en apnea, luego exhalo 2 tiempos y detengo mi aire 2 tiempos, y se va a repetir el ciclo. Entonces, 3, 4, inhalo, 1, 2, detengo, 1, 2, exhalo, 1, 2, detengo, 1, 2, inhalo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ya respiro tranquilamente buscando la sonrisa, y hasta ahí sería esta primera fase de un ejercicio de respiración. Vamos a estar haciendo ahorita otras cápsulas en la posición sentados y en la posición acostados, que ayuda muchísimo a corregir la respiración. Muchísimas gracias a María Belén, saludos a todos, esto fue Concertante Encuentros y seguimos en contacto. Hasta pronto.